Vale. Bueno, pues vamos a ver. Ya os hemos dado y nos hemos dado las buenas tardes, ¿verdad, queridos amigos? Es de verdad, Alfredo, un placer para el Carmelo Ecuménico Interreligioso tenerte entre nosotros. Eres un gran amigo, Alfredo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias también a los que estáis conectados online por vuestra asistencia y por vuestro interés a este taller. El tema que nos reúne hoy versa sobre los fundamentos de la espiritualidad protestante, Lutero y Calvino. Esperamos que sea un espacio en el que podamos conocer la riqueza de la espiritualidad evangélica. Este taller lo da el CI porque está dentro de la formación y estudio permanente de la Constitución del CI, que en su artículo 21 dice así: la formación es compromiso fundamental. Nadie puede dar un paso serio adelante en el encuentro con personas de otras religiones si no es desde un progresivo conocimiento y vivencia de su propia fe. Alfredo Abad es teólogo y pastor de la Iglesia Evangélica Española. Conocemos al pastor Alfredo y a su esposa Esther, que también es pastora, desde hace muchos años, y con ellos hemos participado en celebraciones ecuménicas, en encuentros de oración en distintas iglesias de Madrid y en el Foro Ecuménico de Pentecostés. El pastor Alfredo Abad vive el ecumenismo como una relación de fraternidad. Él mismo nos dice textualmente: vivir el cuerpo de Cristo es vivir una relación ecuménica, una relación de fraternidad. Cuando escucho la pregunta de si es posible el ecumenismo, me pregunto como creyente y como iglesia si es posible ser cristiano sin ser ecuménico. Desde el momento que compartimos la savia de Cristo, somos uno. A partir de ahí, somos diversos en la relación interconfesional e interreligiosa. El ecumenismo nos invita y nos llama a que hagamos el cuerpo de Cristo presente aquí y ahora. Precioso, Alfredo. Este taller va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Solamente quería deciros una cosa más, que a continuación de la conferencia de Alfredo Abad tendremos un tiempo de diálogo, más o menos 15 minutos, para hacer preguntas que nos haya producido su exposición, para compartir resonancias. Pero sí os pedimos que sean preguntas muy concretas, muy concretas. Y finalizaremos con un tiempo de oración en silencio. No quiero extenderme más para dar paso a Alfredo. Gracias. Lo que decía antes, muchas gracias a vosotras y a vosotros. Y lo que digo del ecumenismo tiene también su ámbito en el diálogo y en la aproximación interreligiosa, da la composición también de este foro, ¿no? Creo que Cristo nos invita a una relación siempre, y esa invitación a la relación es un abrazo a las diferentes formas de espiritualidad, ciertamente. Pues con el agradecimiento por la oportunidad y por la búsqueda de compartir, yo lo que quiero contaros es en algunos aspectos, algunos matices, centrándome más en Lutero y en Calvino, cuál es la percepción, la práctica del protestantismo respecto de la espiritualidad, cómo se concibe y cómo se vive. También hay que decir que es muy ambicioso decir la práctica de la espiritualidad en el protestantismo, porque yo hablo desde un sector determinado del protestantismo. Lo que voy a compartir
tiene una búsqueda de ser general y parte de estos referentes, pero Lutero y Calvino no son referentes para todos los protestantes, sobre todo para el protestantismo más evangélico o más basado en los movimientos de avivamiento del siglo XIX, ¿no? En este sentido, habría matices que luego podemos aclarar si queréis sobre las preguntas, pero hay una gran diversidad ya interna al protestantismo, como podéis reconocer en cualquier confesión cristiana, ¿no? Es también, se podría hablar de espiritualidad del catolicismo, sí, pero también habría que especificar de las diferentes modos de aproximarse o acentos respecto de la espiritualidad, ¿no? Entonces yo, dicho esta aclaración de base, yo hablo desde el protestantismo más vinculado a la reforma del siglo XVI, que es el protestantismo reformado, y la Iglesia Evangélica Española es una iglesia reformada y metodista, es decir, fundamentalmente Calvino y Juan Wesley como referentes, ¿no? Esa es mi identidad como pastor y la identidad de mi iglesia, que no es una iglesia luterana, pero Lutero siempre también no deja de ser una referencia importante para nosotros. Bien, voy a citar a Marx en un comentario a Lutero como primer elemento de esta aportación. Un compañero, al hablar de espiritualidad y de mística en Lutero, compartía esta cita de Carlos Marx, que dice: Lutero ha vencido la servidumbre fundada en la devoción, porque ha colocado en su puesto la servidumbre fundada en la convicción. Ha infringido la fe en la autoridad, porque ha restaurado la autoridad de la fe. Ha transformado los clérigos en laicos, porque ha convertido los laicos en clérigos. Ha liberado al hombre de la religiosidad externa, porque ha recluido la religiosidad en la intimidad del hombre. Y ha emancipado el cuerpo de las cadenas, porque ha encadenado el sentimiento. Esta aproximación que Marx hace a la figura de Lutero me parece interesante porque tiene un poco este carácter también de ruptura respecto de las ideas y de la manera en la que podemos entender la espiritualidad dentro del cristianismo, ¿no? Y es importante en el sentido de estos binomios que plantea Marx a la hora de comentar a Lutero, porque son binomios importantes dentro de la vivencia y la experiencia de la espiritualidad en las iglesias protestantes, ¿no? Eh, por la convicción sobre la devoción, por la autoridad a partir de la fe y no de las autoridades jerárquicas, por el sacerdocio universal de los creyentes, es decir, todos laicos, sin una diferencia de clero, es decir, todos con acceso directo y sin mediaciones a la espiritualidad, y una religiosidad del interior y no de los rituales o de lo exterior, y un control del sentimiento. Aunque por esto siempre también hemos recibido críticas, porque también del protestantismo, y sobre todo de este protestantismo de la reforma magistral que yo represento, se nos dice que nosotros hacemos las celebraciones litúrgicas solo para esta parte del cuerpo, es decir, de cuello para arriba, porque no transmitimos al conjunto. Esto en otras iglesias también protestantes de carácter más evangélico está vivido de otra manera, donde la espiritualidad tiene otra expresividad, ¿no? Es diferente. Pero es verdad que de donde yo vengo y lo que yo represento, a veces no está mal dicha esa crítica de que tenemos una práctica de la fe y de la espiritualidad muy ligada a la razón, ¿no? La relación del protestantismo con la espiritualidad es muy específica, porque el protestantismo no deja de ser un movimiento espiritual. El planteamiento de la reforma protestante, es una búsqueda de una renovación espiritual. No es
la búsqueda, aunque haya elementos políticos, de una renovación política, no es la búsqueda de generar o de hacer nacer una nueva iglesia, sino de buscar que la iglesia vaya a sus fundamentos. Y en esta búsqueda de la iglesia vaya a sus fundamentos y que la iglesia tenga un constante anhelo de reforma, iglesia reformada siempre reformándose, la espiritualidad es un elemento clave. Porque todo pasa, para nuestra manera de entender la relación con la palabra de Dios y con la expresión litúrgica, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Dietrich Bonhoeffer decía, nosotros pronunciamos palabras, nosotros hacemos predicaciones, pero es el Espíritu Santo el que hace que la palabra que pronunciamos se haga palabra de vida en nosotros. Por lo tanto, la espiritualidad en el protestantismo tiene este carácter transversal muy ligado a la acción del Espíritu Santo. Diré cosas, también esta puntualización es importante, hago un paréntesis, diré cosas que no son extrañas, porque no son patrimonio del protestantismo. Yo creo que dentro del cristianismo lo que tenemos son diferentes acentos, pero estos ni tenemos el monopolio, ni tenemos el patrimonio, y yo no quiero hacer en ningún sentido comparaciones que menosprecien otros puntos de vista. Entendedme bien que no es mi planteamiento, pues si no, no haría la afirmación ecuménica que Conchita ha subrayado al inicio de esta presentación. Es decir, lo hago desde la voluntad de compartir, pero no de menoscabar o de criticar otras posiciones. Esta búsqueda del Espíritu Santo en todo lo que hace y en cómo lo hace la Iglesia está subrayada desde el siglo XVI de una manera esencial. Por ejemplo, cuando el protestantismo señala la sola escritura, muchos interpretan que, claro, sola escritura o interpretación libre de la escritura es un poco poder decir cualquier cosa. No, si tenemos en cuenta este componente del Espíritu Santo. Es decir, el sola escritura siempre va acompañado de esta búsqueda de lo que el Espíritu dice a las iglesias, como hace Juan en el Apocalipsis, ¿no? En cuanto a las figuras protestantes, durante el siglo XVI, lo que va a desarrollar el protestantismo es una esencia de la piedad personal, pero al alcance de todo el pueblo, de hombres, mujeres y niños, y niñas, claro. Esto lo vemos porque Lutero no decía, por ejemplo, que la vida monástica había que dejarla, sino al contrario, que había que convertir la vida cotidiana de todas las personas en una vida monástica, en el sentido de que la contemplación no se recluya solo en los monasterios, sino que forme parte del día a día, de la relación con la naturaleza, de la relación con Dios en lo cotidiano, ¿no? Lo que pretendía el monje agustino era esa búsqueda espiritual al alcance de cada persona. Y de ahí que la motivación de la traducción de la Biblia a la lengua de cada persona y a la lengua vernácula será una traducción buscando que cada uno pudiera tener ese acceso directo a la espiritualidad y a la relación con Dios. No es, y en el fondo a su propia salvación, ¿no? Por eso Lutero es un buscador espiritual que en todo momento su anhelo de reforma está centrado en cómo puedo tener una relación con Dios en la que yo me sienta bien, ¿no? Siendo un ser humano pecador, ¿no? Lutero tiene una gran inspiración ya en místicos como Tauler, maestro Eckhart, y él lo reconoce en sus escritos. Pilar citaba sus sermones, se ven en sus sermones, sobre todo Tauler, y se ven cómo él tiene esta influencia y este reconocimiento. Por otra parte está, por ejemplo, Zuinglio, el reformador de Zúrich, Ulrico Zuinglio, que vincula el movimiento de la reforma a la profundidad espiritual y pastoral. Es decir, la espiritualidad no solo ligada a cómo busca cada una y cada uno en su interior y en su relación con Dios a partir de la Biblia esta experiencia de fe en la vida cotidiana,
sino en la propia acción pastoral de cada persona. Ulrico Zwinglio va a ir más en esta línea de que la espiritualidad también es no solo el compromiso de mi relación con Dios, sino el compromiso de mi relación con las otras personas en la medida en la que ejerzo un ministerio hacia otras personas. Por parte de Calvino, él tiene también un empeño muy evidente en la institución de la religión cristiana claramente y también en sus sermones, de dar forma a un estilo de vida contemplativo y práctico, sin establecer dicotomías. Para una cosa importante de la espiritualidad protestante, al menos en este ámbito de las iglesias de las que yo estoy hablando, es que no deben de establecerse dicotomías entre, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos o los compromisos de convicción con las tareas y una vida devocional en abstracto, separada de esa relación con la ética. La ética no se separa de la vida contemplativa, sino que están directamente interrelacionadas. Y muchos comportamientos y actuaciones éticas en función de la dignidad de las personas son expresión de la espiritualidad más que de otra cuestión, ¿no? Calvino lo va a hacer así y eso lo va a llevar porque él tiene el sello de una elevada exigencia espiritual. Calvino insiste enormemente en lo que en el lenguaje de Juan Calvino se llama la santificación. Pero para la santificación, para Juan Calvino, no es un planteamiento moralista, sino que ese anhelo de santidad es el anhelo bíblico de llamados a ser santos que el apóstol Pablo expresa en cada una de sus cartas en las introducciones. Es el sentido de santidad como dispuestos para un servicio, ¿no? Y no de la búsqueda de una pureza extraña a la realidad. Eso para Calvino es muy importante en la santificación. De hecho, Calvino explica en su Catecismo de Ginebra, por ejemplo, que el destino y el sentido de la existencia del ser humano es el conocimiento de Dios. Este es el artículo 1 del Catecismo de Ginebra. Y este conocimiento de Dios es conocimiento de la gloria de Dios. Pero ¿dónde está la gloria de Dios? Lo va desarrollando Calvino en los diferentes artículos de su catecismo. La expresión de la gloria de Dios son las personas. La gloria de Dios no es un abstracto, son las personas. Entonces, lo que queramos vivir en relación a la santidad con Dios es santidad y ética en relación con las personas, ¿no? Este es el Juan Calvino que tiene esta imagen tan a veces tan atacada, pero hay que conocer lo que escribe y lo que piensa, ¿no? De este modo, de hecho, desde Juan Calvino es de donde va a surgir mucho del el movimiento del pietismo protestante. Es decir, ahí las líneas del metodismo separándose del anglicanismo y otros movimientos del avivamiento, los avivamientos del siglo XIX, tienen una prolongación de estas ideas de santificación, a veces más y a veces menos acertadas, ¿no? Bien, ¿cuál es entonces de esta expresión de diferentes planteamientos de la espiritualidad? Lutero, Zwinglio y Calvino, reformador de Ginebra. ¿Cuál es entonces el carácter de la espiritualidad protestante? El carácter de la espiritualidad protestante es concebir la espiritualidad como un interrogante sobre la teología y las formas de existencia eclesial o comunitaria. Es decir, la espiritualidad es un test sobre la veracidad o la pertinencia de una vivencia religiosa protestante, individual y comunitaria. Es decir, es inseparable. No hacemos, como os decía, no hacemos esta dicotomía. Entonces, no hay fronteras entre una espiritualidad centrada sobre uno mismo y una espiritualidad vuelta al mundo, ¿no? El protestantismo ha tenido y no ha dejado de tener también esta tentación de dicotomías.
Pero, por ejemplo, nosotros somos una iglesia que pertenece al Consejo Mundial de Iglesias y desde el inicio el Consejo Mundial de Iglesias tuvo esta dificultad de esta misma dicotomía. Es decir, estaban los movimientos de iglesia y sociedad, con fe y constitución, que estaban como más avanzados en todos los compromisos de carácter relacionado con los derechos humanos, relacionado con los compromisos políticos y de transformación que se enfrentaban a las estructuras de poder, y estaban otros movimientos de mayor espiritualidad, entre los movimientos estudiantiles cristianos, etc. Y este diálogo, el principio del Consejo Mundial de Iglesias, no fue fácil. Pero ya en Nueva Delhi, en la Asamblea de Nueva Delhi en el año 61, ya se empieza y se hace la afirmación de que no hay esta separación. Y venimos trabajando también desde esta dinámica. Cuando dentro de las iglesias evangélicas o protestantes se ha dejado establecer esta frontera, esta dicotomía, por querer rechazar el sincretismo, yo creo que se ha faltado y se ha perdido de vista la necesidad del diálogo con otras espiritualidades y se ha perdido de vista la razón de ser de la propia espiritualidad, ¿no? Creo que donde hay una convergencia positiva es en el diálogo interreligioso y en el movimiento ecuménico, porque eso es ahí donde la espiritualidad en sí, la forma de vida de la espiritualidad pasa su propio test. No hay nada que no podamos compartir de manera abierta, incluso para la práctica de nuestra Iglesia Evangélica Española, la propia mesa de comunión, ¿no? Donde participamos del texto de Pablo a los Corintios, cada uno se examina a sí mismo, ¿no? Esta invitación es una invitación general, ¿no? Este vínculo con la teología, al que me refería con el carácter de la espiritualidad en protestante, está siempre en relación con la justificación por la fe, ¿no? A partir de la justificación por la fe, eso es transversal, como decía al principio, a todo el planteamiento religioso y de la vida de fe de una persona protestante, ¿no? La vida contemplativa ya no puede ser un absoluto, ya no puede ser un apartarse, sino al contrario, tiene que ser un comprometerse. La vida contemplativa es comprometerse, es cuestionando la autosuficiencia de una separación. Decía un libro de oraciones de un departamento de misión de las iglesias en Francia, decía: uno no mete la sal en la sopa dentro del salero. Uno, cuando quiere que la sal se extienda por la sopa, la tiene que sacar del salero. Tiene que dejar que la sal se mezcle con la sopa. Si uno mete la sal en la sopa dentro del salero, dice, tendrá muy poquito efecto para el conjunto de la sopa. Será algo vivido para uno mismo, pero no para el conjunto, ¿no? Por eso, esta relación entre teología y espiritualidad es una respuesta viva a los retos del tiempo, ¿no? Y es precisamente ese condicionamiento histórico su oportunidad y su fuerza. Algún sociólogo, en Francia sobre todo, dice que esto es a la vez la precariedad del protestantismo. Es decir, el protestantismo estaría muy probablemente más cómodo con una jerarquía o con un sistema de dogmas. Pero esta necesidad de interpretación, de reforma permanente, de cuestionamiento, es ciertamente una precariedad, y de ahí a veces también su pluralismo, que algunos vemos como virtud y otros ven como debilidad, ¿no? La pluralidad como debilidad, pero precisamente es por el ejercicio de la libertad, ¿no? Hay que mencionar que también no dejamos de valorar los movimientos de renovación litúrgica, que también nos acercan en el ámbito ecuménico, como es el caso de TC, o como es el caso también de los foros en los que las religiosas protestantes de Neuchâtel o de Pomerol en Francia, Neuchâtel en Suiza, o las diaconisas de Alemania,
comparten en la estructura internacional de movimientos religiosos en las que las congrega, ¿no? Yo creo que quizá uno de los aciertos de la Reforma, en esto que señalaba Marx, es el enfrentarse a un dominio jerárquico o a un control jerárquico de las mediaciones. Y como también hace Vaticano II, al extender la espiritualidad a la afirmación de que la Iglesia es el pueblo de Dios, y que todas las personas tienen este acceso directo a Dios, ¿no? Y esta acierto de la Reforma de enfrentarse a un dominio jerárquico, como hace Vaticano II, o a un dominio del magisterio de la Iglesia, centra su espiritualidad en la persona, con el espíritu como guía para la interpretación de la Escritura, que es para nosotros nuestro libro de oración. O sea, es verdad que tenemos también nuestro himnario, sobre el cual apoyamos mucho la espiritualidad, el hecho de cantar juntos y cantar juntos en la iglesia. Antes salía alguien que mencionaba que participaba en un coro. Cantar y cantar juntos en la iglesia a nosotros es una parte fundamental de la celebración, pero de la celebración en comunidad. La comunidad canta junta. Esto tampoco es patrimonio del protestantismo, está mucho más extendido, aunque no lo estuviera en otras épocas, ¿no? Y esto promueve una relación personal con Dios situando en el centro a Jesucristo. Dice Juan Calvino, ¿qué más podríamos pedir para la doctrina espiritual de nuestras almas que conocer a Dios para ser transformados por Él y tener su imagen gloriosa impresa en nosotros? Es decir, ¿qué más podríamos pedir para la doctrina espiritual de nuestras almas que conocer a Dios? Vuelvo, primer artículo del Catecismo de Ginebra, el sentido de nuestra existencia es el conocimiento de Dios, ¿no? Y esta libertad es realmente la que forma parte de esta aproximación. Uh, Después de afirmar el carácter protestante de una espiritualidad vinculada a la teología, vinculada de manera transversal a todo lo que hace la mujer y el hombre cristiano en su vida, quiero mencionar una curiosidad, precisamente puesto que estamos en el Carmelo Ecuménico, sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, a pesar de que hay un rechazo al protestantismo luterano, y vosotros me corregiréis, que sois más sabios que yo en toda esta parte, pero a pesar de que hay en Santa Teresa un rechazo al protestantismo luterano y a los problemas generados por las guerras de religión en Francia, a finales del siglo XIX hay unos escritos que argumentan que hay búsquedas, tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz, que andan los mismos caminos que anda el protestantismo. Y de hecho, para nosotros ambos son de gran inspiración, ¿no? Ellos lo que insisten en estos tratados es que tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz hay fundamentalmente en ellos una relación con la reforma de sus órdenes, ¿no? Con una base fundamental en la escritura, lo que no estaba tampoco bien visto para la época, ¿no? Esta fundamentación en la escritura a la hora de buscar la reforma, especialmente en los escritos de Santa Teresa y en su confrontación con con la jerarquía, hace que haya mucha cercanía, ¿no? Otro ejemplo de cercanía, además de esta, podríamos a veces decir caminos paralelos, podría ser. De todas formas, esto, tal y como estaba la propaganda en la época y cómo funcionaba la Inquisición, tampoco podemos saber del todo lo que pensaban y lo que vivían. Pero cuando notamos cercanía y notamos proximidad y notamos sintonía, estamos en búsquedas que forman parte de caminos que se aproximan, ¿no? Uh, También en España hay el movimiento de los alumbrados, ¿no? Que aún siendo próximos al humanismo, también eran cercanos a las tesis protestantes, ¿no? En España, en el siglo XVI, tanto en la sede de Valladolid como de Sevilla, están llegando los escritos de Lutero y de Calvino. De hecho, os citaré, por ejemplo,
que hay una traducción de este catecismo de Ginebra que Juan Calvino redacta para la reforma de la ciudad de Ginebra, de 1550 al castellano en la Biblioteca Nacional. Hay varios ejemplares de este catecismo de Ginebra. Mientras que la Biblia traducida al castellano por estos mismos reformadores del siglo XVI al completo y según la manera de entender protestante es de 1569. No digo que leyeran antes a Calvino que la Biblia, pero la traducción completa de la Biblia incluso es más tardía que esta traducción de estos textos, que llegan por esta búsqueda tanto de los monasterios y de las personas cercanas a los monasterios en Sevilla, en San Isidro del Campo, como en Valladolid, algo que relata muy bien Miguel Delibes en El Hereje, tienen que ver con una búsqueda de una espiritualidad de carácter profundo, ¿no? Bien, dicho estos dos ejemplos y esta relación entre espiritualidad y teología, eh, tengo a alguien que tiene levantada la mano. No sé si toca hablar ahora, a mí no me importa interrumpir, ¿eh? No, no, no. Habrá sido Ah, por vale, casualidad, pero tú sigue perfectamente, sí, sí. vale, vale. Luego quería citar a algunos autores por traer algo más, más contemporáneo, como antes hemos citado a Bonhoeffer, entre cuáles, pues en relación a la espiritualidad, por ejemplo, la relación con la mística, ¿no? En el protestantismo, dos grandes de referencia son Emil Brunner y Karl Barth, ¿no? Que ellos escriben oponiendo mística y palabra, para defender que nuestra espiritualidad se aleja de la mística y se acerca a la palabra. Por eso he colocado también antes los referentes de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Ellos defienden la tesis de Brunner, es que hay una identificación exagerada con la teología de Schleiermacher, y para Barth la mística es una expresión a la que le falta el Dios vivo. Es un movimiento ascendente puro, una empresa prometeica, pero la fe y la palabra es acogida y conocimiento de la revelación que viene a nosotros. Es decir, dentro de una parte de este protestantismo hay un rechazo de, quizás, no diría yo de toda la mística o de todo lo que representa el misticismo, pero sí de una parte de la mística como ascesis que nos aleja de la realidad. Cuando la mística se convierte en esto, en una parte de búsqueda espiritual que nos aleja natural. Eh, esta crítica es sobre todo hacia una mística natural, aunque, sin embargo, el teólogo suizo Calvat acepta muy bien la expresión de Cristo vive en mí, ¿eh? En Gálatas 2, como expresión de una mística que respeta las distancias, ¿no? Hay un valor positivo de una mística que sea realmente también parte no de una separación, sino de un compromiso con el encuentro con la realidad. Lo que sí reconoce Calvart es el valor y la necesidad dogmática de la mística cuando proclama la responsabilidad ética, es decir, cuando se pone la mira en el amor humano como expresión directa del amor de Dios. Entonces se puede hablar en este sentido en buen protestantismo de mística, pero no se concibe más que en relación con la historia, ¿no? Esta confrontación entre mística y palabra que nos compromete apunta a tres aspectos. Por una parte, el conocimiento de Dios, que antes citaba de Juan Calvino, eh, eh, no puede ser admitido que tenga lugar en el espíritu del hombre, suponiendo el conocimiento de la revelación, la presencia en el hombre de una capacidad cognitiva espiritual. Es siempre un don de Dios. Es decir, esta es una de las distancias con el tema de la mística. El conocimiento de Dios es un don de Dios, no es un acceso en el que yo me elevo y por mi capacidad de meditación, de intimidad con lo luminoso y con lo santo, yo accedo a ese estadio superior. En este sentido, para el protestantismo,
el conocimiento de Dios en una distancia abismal en la que el ser humano no tiene nada que aportar. Lo aporta todo Dios porque es el que hace todo el camino de la distancia entre Dios y el ser humano, ¿no? Este es uno de los elementos de rechazo de la mística. De la mística. Y segundo, la ética solo se verifica en la historia abriendo así la vía a una teología política intramundana. Es decir, lo que hace y lo que hace de la espiritualidad algo transversal con toda la historia, con toda la ética, con una santificación comprometida como un compromiso ético, tiene que ver con que esa ética tampoco puede ser algo apartado de la historia, tiene que ser algo comprometido con la historia y con la transformación de la historia. Uh, hay una fórmula en relación a la escatología, es decir, al final de los tiempos, en el que, según Jean-Louis Leuba, un teólogo moderno, decía, la escatología dice aquí, pero no ahora. Y la mística dice ahora, pero no aquí. Y esta establece esta diferencia, ¿no? Quienes sí que han promocionado, o sea, primero os he comentado el desencuentro entre mística y palabra, por estas razones, y dentro del protestantismo el encuentro basándonos en estos principios que se siguen manteniendo de Lutero y de Calvino, ¿no? El encuentro entre la mística y la palabra lo representan dos teólogos también más modernos, que son Tillich, Paul Tillich y Pannenberg. Ambos, sobre todo Pannenberg, de gran referencia para el diálogo interreligioso, ¿no? Para Paul Tillich lo que busca es superar la oposición entre teología racional y espiritualidad. Tillich dice, el Espíritu de Dios no reside en el espíritu humano, pero empuja al espíritu humano a salir de sí mismo. Por eso la fe inseparable, para Tillich, la fe cristiana es inseparable del éxtasis, entendido como una aprobación del hombre por la presencia espiritual. Es decir, la presencia espiritual es la que forma parte de ese éxtasis. Esta presencia vivida del espíritu siempre respeta la distancia entre espíritu de Dios y espíritu del hombre, pero permite al hombre superar provisionalmente las ambigüedades de la vida. Es decir, esta es la conexión que nos permite confrontarnos con las ambigüedades de la vida. Para Pannenberg, la historia la historia concreta de las personas y de las comunidades es la portadora de sentido último. Y este sentido trasciende la historia de manera infinita, pero se deja saborear. Pannenberg busca en este saborear el sentido de la participación de la mística. Para este teólogo, la mística tiene su lugar en la espiritualidad cristiana, pero se trata también, como decía al principio, de una mística articulada con la estructura histórica, escatológica, es decir, relacionada con el final del tiempo, neumatológica, es decir, relacionada con el espíritu, ¿no? Y es ahí donde se establece esta conexión. Pero tanto uno como otro buscan la interconexión y la cooperación entre mística y palabra, ¿no? Si, ¿cómo se traduce todo esto en la vida práctica? Porque claro, he querido citaros estos autores por si queréis buscar referencias, por otra parte, en relación a la mística, que me parece un aspecto importante de la espiritualidad. Hemos ido a la historia con las diferentes aproximaciones y tal como se lo plantean Lutero y Calvino. Recordad también que, o sea, mencionar también, no lo he dicho al principio, pero que tanto Calvino como Lutero tienen en su catecismo y en su formación el Padre Nuestro y la oración como una referencia. Una referencia no solo tarea de quien tiene una responsabilidad ministerial o teológica, sino tarea de las familias. Lutero va a elaborar un catecismo menor que está destinado a que las madres y los padres de familia trabajen sobre el sentido de la oración y el sentido del Padre Nuestro en la formación de sus hijos, ¿no? En la espiritualidad cotidiana y en la formación de sus hijos. De hecho, esto está tanto en uno como en otro respecto de esta relación, la palabra, la celebración litúrgica, la vida cotidiana como ética, todo
está en estos mismos catecismos, Catecismo Mayor y Catecismo Menor de Lutero, o en el Catecismo de Calvino. Es decir, forma parte de esta formación. Bien, ¿cómo se traduce esta espiritualidad en la vida cotidiana hoy de las comunidades protestantes? Vuelvo a insistir en la premisa desde la perspectiva de las iglesias a las que yo participo. La mujer y el hombre protestante o de nuestras iglesias vive sobre todo la lectura de la Biblia acompañada de la oración como una tarea cotidiana. Por eso os decía, nuestro libro de oraciones es la Biblia. De diferentes maneras. Es decir, por ejemplo, con la tradición espiritual de la lectio divina, es decir, leyendo simplemente como de una manera devocional la lectura de la Biblia, incorporándola en la respuesta a la vida cotidiana mediante el aprendizaje de los salmos o de los textos de proverbios, ¿no? Y aunque a veces, también desde un punto de vista crítico, se ha dicho que cada protestante es un papa con su Biblia en la mano, como una forma de atacar, es también verdad que a veces este versiculitis, esta cita de versículos sacados de contexto, ha sido una deformación de esta vivencia de la palabra como una norma constante respecto de cómo encarar el día a día de cada persona, ¿no? Pero Calvino lo dice respecto de la oración, ¿no? La oración, dice Calvino, es el acto por el que accedemos a las riquezas que Dios nos ha preparado. Es decir, es el camino de esta conexión con las riquezas de Dios, ¿no? Y por eso el protestante ora en iglesias más actuales de carácter evangélico de una forma más espontánea y pública. La oración tradicional dentro del protestantismo es más de recogimiento de la vida familiar cotidiana en el día a día, de tener una vida devocional propia, no necesariamente pública. En la parte pública de las celebraciones litúrgicas se comparte de otro modo, pero no en relación a la espontaneidad, ¿no? Estos son formas de celebración distintas, ¿no? Que está también, por ejemplo, dentro del movimiento carismático católico, ¿no? La espontaneidad como un criterio de mayor presencia del espíritu. Esto no es compartido por todo el protestantismo, ¿no? La oración implica por ejemplo, para Juan Calvino, un mirar a la cara a Dios. O para Lutero habla de lo que él denomina el coram Deo. O sea, estamos en nuestra vida cotidiana siempre delante de Dios. El coram Deo para Lutero es estamos delante de Dios de manera permanente. Y este estar en la presencia de Dios de manera permanente es el que compromete nuestra actitud ética y nuestro compromiso cristiano, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, es una espiritualidad de oración y sobre todo de una oración que se liga a todos los acontecimientos de la vida personal, ¿no? Y hay unas palabras que luego compartiré en el tiempo devocional de Alexandre Binet, que es lo que había preparado para esta parte del devocional que vamos a tener a continuación sobre esto, ¿no? Entonces, luego las celebraciones dominicales o el trabajo que hacemos sobre la Biblia ayudan a esta vida devocional y espiritual, ¿no? También tenemos encuentros específicos de oración y el silencio tiene un lugar importante en nuestras celebraciones. El ritmo de la liturgia tiene un lugar importante en nuestras celebraciones, ¿no? Pero siempre es, hoy en día, esto se traduce en una espiritualidad personal y familiar, y luego la comunitaria centrada sobre todo en el culto y en la palabra. Unos cultos donde para nosotros es la explicación de la Biblia el centro de esa espiritualidad, ¿no? Seguimos buscando que es precisamente a partir de la relación con el texto bíblico, sea en forma de meditación como lectio divina, sea en forma de exploración y de análisis como la parte del estudio bíblico, la clave de nuestra espiritualidad, de esta relación con la palabra. Por lo tanto, yo resumiría diciendo que los grandes partículas exclusivas de la Reforma, el sola escritura, sola fe,
el sola gracia, nos llevan a una espiritualidad centrada en la persona, en una persona que tiene una relación directa con Dios sin mediaciones, más que la mediación de Jesucristo, y que tiene los dos grandes polos de construcción de esta espiritualidad en la oración y en la lectura de la palabra, lo que la conecta con la teología y con la vida cotidiana. Si se puede hacer un resumen de estas características. Y yo abriría ahora entonces el turno de preguntas y de cuestiones. Así es, muchas gracias, de verdad, Alfredo. Qué exposición tan rica, tan amplia y que nos abre esas perspectivas para llegar a un conocimiento mayor, una búsqueda. Y con todos vosotros que nos estáis también apoyando. Muchas gracias. Sí, ahora abrimos un tema de preguntas, Bien, un tipo de diálogo y de expresar pues, un poco lo que también resonancias que hayamos podido tener. Y este es el momento. Os vais abriendo el micro, el audio, el que quiera participar, y también si no, levantar la mano y yo voy dando también la posibilidad. bueno, pues abro el fuego. Eh, Has hablado de los silencios como parte del ritmo de la liturgia, o sea, como una manera de asimilar bien el proceso de la palabra a través de una escucha, y esa escucha lógicamente lleva sus tiempos de silencio. Desde el punto de vista de la mística, al menos lo que yo conozco de la mística ortodoxa y católica, el silencio se concibe más bien como el modo de escucha a través del cual el espíritu puede acoger algo que es inabarcable o que es trascendente a uno mismo, pero también puede ser inmanente, o sea, como un lugar de encuentro. ¿En qué lugar se produce la coincidencia o la intersección, ¿no?, entre ese modelo de silencio del proceso de oración y de liturgia de la Iglesia protestante, al menos la evangélica, y, y el concepto cristiano católico ortodoxo del silencio? Muchas gracias, por cierto, porque me ha encantado la charla que has dado. Gracias, Andrés. Yo creo que para mí Karl Barth, este teólogo suizo, él decía que entre la relación vertical que tenemos con Dios y la relación horizontal que tenemos unos con otros, hay un punto de encuentro, y ese punto de encuentro para él es Jesucristo. Él dice que esa es la clave del punto de encuentro entre nuestra verticalidad y nuestra horizontalidad. La mística entendida como verticalidad y, digamos, la manera en la que nosotros nos lo planteamos, que no se puede separar de la horizontalidad, para mí es precisamente igual, es el encuentro en Jesucristo. Sí, yo creo que nuestras diferentes percepciones de la mística se cruzan en Jesucristo. Y es ahí donde está la clave del encuentro, el eje que nos permite tener un punto de encuentro. Si viéramos, por ejemplo, y señalo esta misma separación como diferencia, ¿no? Tillich decía que en realidad nuestras diferencias son solo formas de estructurar las mismas cosas, pero tiene mucha razón Tillich. Pero, por ejemplo, hay un acuerdo sobre la justificación por la fe, que es la gran separación de Lutero con el catolicismo de su época, y digo bien de su época. El tema de la justificación por la fe, hay un punto en el que cuando la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica, el Consejo Pontificio,
trabajan sobre esta cuestión, dicen, los católicos entendemos, porque hay un planteamiento muy bonito de diversidad reconciliada en este texto, ¿no? Y él dice, los católicos entendemos que cooperamos con nuestra salvación, que es en ese sentido lo que yo creo que tú señalas de una mística que busca o que trabaja a favor de esa conexión. Y dice, pero los protestantes entienden, los luteranos entienden, dice este texto, que nuestra relación respecto de la justificación por la fe es absolutamente pasiva, totalmente pasiva. Sí. Entre cooperamos a nuestra salvación o nuestra actitud es pasiva, es ahí donde se establecen nuestras diferencias y es ahí donde se establece la desconexión. Pero la medida en que nos centramos en Jesucristo, es ahí donde convergen nuestras diferentes aproximaciones de esa mística, ¿no? Si puede esto servir de aclaración. No sé si respondo del todo, pero yo creo que hay más convergencia que divergencia, pero no podemos dejar de ser muy conscientes de que las divergencias son importantes. Gracias, Alfredo. He visto que alguien en la pantalla de Cali ha levantado la mano. ¿No? Bueno, yo también agradezco mucho, ¿no? la puntualización, y es una explicación para mí muy valiosa porque Alfredo has ido indicando como grandes apartados, ¿no? En los que nos viene bien conocer y entender cómo lo sienten, cómo lo viven y cómo a través de los años, de los siglos, se va transmitiendo y a la vez se va ampliando el entendimiento, ¿no? Porque tal vez las mentes y las personas del siglo XVI no tenían la amplitud de miras ni la diversidad, tanto en vivencias como de información que nos llega, ¿no? Entonces, sí que hay grandes aperturas y necesidad de entender a los otros, a los que son diferentes, pero no como algo que nos distancia, sino algo que nos enriquece, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como soy Bahá'í, pues para resumir y no alargarme más, diría el principio de unidad en diversidad. Uh-huh. Sí, totalmente. Totalmente compartido. Bueno, gracias, Alfredo. Yo hay una cosa que yo tengo muy poca información sobre las iglesias protestantes y casi de cultura básica, ¿no? General. Pero lo que sí voy descubriendo es la aportación que yo creo que la iglesia vuestra a los católicos nos ha ayudado a recuperar, que yo creo que los reformadores carmelitas, esa es la reforma que hicieron, Uh-huh. del Sí. encuentro personal con el Dios de Jesús. Uh-huh. Y esa es la experiencia como seguidor de Teresa, de Juan de la Cruz, siguiendo a Jesús, ¿no? Uh-huh. No dices que el conocimiento de Dios
básicamente depende de él, del Espíritu. Ujú, Juan y Teresa, en su proceso de oración, lo experimentan. Lo escriben, porque tienen la gracia de poder escribirlo también. ujú, Lo experimentan, se dan cuenta y lo escriben, dice Teresa. ujú. Entonces yo digo, pues a lo mejor vosotros, como hermanos, seguidores de Jesús, también habéis ayudado a hacer esa reforma, ¿no? A incorporarnos a eso. Nada más, ese era el comentario, porque yo creo que el tema de la justificación, la Trinidad, ¿qué es la Trinidad? Ujú. Pero bueno, nosotros en el Carmelo Ecuménico Interreligioso creemos que es en la experiencia y en la oración juntos con vosotros, juntos con los demás, donde se da el ecumenismo, más allá de las ideas. Pero bueno, Muchas gracias, Julio, ¿no? Sí, por eso he querido traer, aunque fuera una mención muy atrevida, porque además es que el título de estos trataditos era ¿Los místicos españoles eran protestantes? Así lo titulaban, porque esta búsqueda de reforma, sin que nadie pueda hacer patrimonio del pensamiento de otro, ¿no? Pero hay una gran sinergia en este anhelo reformador y sobre las bases sobre las que se establece ese anhelo reformador, ¿no? Y en este sentido hay una convergencia. Y abundo en lo que dices porque hasta esta última celebración del 2017, donde se celebró el quinto centenario de la Reforma Protestante, todas las celebraciones habían sido de choque y de confrontación. Pero este 2017, hasta el Papa participó en Lund en la apertura de los actos de celebración de la Reforma Protestante. Y hay un librito que es fácil acceder incluso por internet que se llama Del conflicto a la comunión, que relata precisamente esto que Julio estaba señalando, ¿no? El que nuestros movimientos de reforma son complementarios. Para mí, cuando Juan 23 habla de ayornamiento, lo llama ayornamiento por no llamarlo reforma, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? De una búsqueda de los fundamentos para que la Iglesia diga quién es y se identifique, ¿no? Alfredo, una pregunta que no sé si es oportuna ahora. Nos dice, Cristo nos invita a la relación. ¿Cómo ves tú la relación? Lo digo por las dificultades que tenemos aquí con alguna iglesia evangélica para tener relación con lo interreligioso. ¿Cómo ves la relación con el interreligioso? No, para nosotros el diálogo interreligioso es una dimensión más del diálogo ecuménico. Es decir, nosotros en nuestra iglesia practicamos el diálogo interreligioso, como ya lo han experimentado Conchita o como hablaba antes en relación a la fe Bahá'í, como algo en lo que nuestra iglesia, y lo ha sido en relación al judaísmo, al islam, etcétera, ¿no? Eh, Tengo que decir, esto forma parte de la manera en la que nosotros entendemos nuestra forma de hacer iglesia. Hay, muy rápidamente, hay dos nociones. Una, las iglesias de la Reforma histórica o magistral, vinculada al siglo XVI, dicen, no hacemos una iglesia nueva. Por lo tanto, seguimos bautizando niños, por ejemplo, y consideramos tan cristiano al catolicismo como nosotros, y buscamos una relación de diálogo. Esto es bastante general, esto es generalizado a las iglesias de esta reforma magistral que se denomina, o reforma más histórica.
La reforma de los avivamientos del siglo XIX dice, no, para. De la Iglesia Católica no hay nada que rescatar y entonces tenemos que empezar de nuevo. Y son en general las iglesias que practican bautismo de adulto. Hay diferentes, dentro de estas iglesias hay diferentes planteamientos. Por ejemplo, las iglesias bautistas de origen en Inglaterra, aunque forman parte de esta reforma radical, sí que están a favor del diálogo ecuménico. Las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos no quieren saber nada del diálogo ecuménico, ¿no? Tienen estos posicionamientos. Pero en general las iglesias surgidas de los avivamientos del siglo XIX, pentecostales, bautistas, iglesias de hermanos, tienen muchas dificultades porque no reconocen a las otras iglesias como iglesias cristianas. Y no reconocen a sus bautizados de niños como bautizados realmente porque no han vivido el proceso de conversión tan como ellos lo conciben. Entonces, si ni siquiera entre la familia de la fe cristiana se encuentran, para ellos la única relación posible con quien está fuera de la fe cristiana es traerlo a la fe cristiana. Con lo cual, lo de diálogo interreligioso queda muy en entredicho. Porque si tu actitud al final es proselitista, es convencerte de lo mío, no cabe posibilidad de diálogo. Entonces, de todas formas, esto es muy simple, muy simplificado, ¿vale? Entendedme que estamos en este tiempo y no quiero hacer una cosa más larga, pero en términos generales es que si tú ya no partes de una concepción de lo plural o de la diversidad, como antes decía Fátima, ¿no? De la posibilidad de la unidad en la diversidad, de los diferentes accesos a la verdad y que nuestro acceso a la verdad es solo parcial, si tú no partes de ahí y tú te consideras en posesión de la verdad absoluta, pues entonces tu capacidad de diálogo con los demás está más que mermada. Y yo estoy muy enfadado con los intentos de esforzarse en salir en la foto juntos. A mí eso me hace reaccionar muy mal, porque si no hay respeto y reconocimiento mutuo, yo no tengo que salir en ninguna foto. Entiendo, muchas gracias. Gracias a ti, Santi. Antes, Alfredo, perdón, perdón, habla. que aunque lo has dicho así tan rápido, Sí. pero hasta casi me animaría a pedirte una nueva conferencia, una charla sobre esto de la foto, porque rápidamente me has hecho caer en cuenta de ciertos detalles y como no sé, que me interesa bastante tu punto de vista porque creo que más o menos se parece al mío. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Bueno, Carlos habla. sí. Yo te quería preguntar ahora cómo está hoy día en el protestantismo la tradición de las imágenes. Por ejemplo, la espiritualidad, o sea, en Santa Teresa está realmente presente la mística vinculada a la imagen de Cristo. E incluso a las imágenes pictóricas, etcétera. Y esta fue una gran polémica en todo el siglo XVI con los alumbrados y todo esto. Es una cosa. Y hoy día también desde el punto de vista ortodoxo tenemos una gran importancia en la mística con respecto a los iconos y a todo esto. Entonces, quería preguntarte, así como la sensibilidad que yo veo, o sea, musical absoluta, lo que tú has dicho, el sentimiento coral y todo esto, y que muchas veces en el mundo católico está, bueno, en fin, un poco, me refiero a actual, no a la gran tradición, un poco
vinculado, despreciado, pues yo le quería preguntar esto sobre la cuestión de las imágenes. Y luego una pregunta muy concreta, que es que yo conozco a Marx, hice hace tiempo, y entonces quería pedirte si tienes la cita concreta, el libro concreto en el que Marx cita este, que me ha parecido muy, muy interesante y en un estilo muy marxista. Pues nada, muchas gracias por tu conferencia y yo soy Carlos, aunque parezca aquí como Margarita, Como pero es que mi Margarita. mujer que por cierto me dijo que te conocía porque ella está en Crismón, una cosa que ha ido muchas Sí. veces a vuestra iglesia ahí en el noviciado o algo así y tal, y que entonces pues que te diera recuerdos. Vale, vale, vale. Empiezo por la cita. Yo tomo la cita de un compañero que se llama Víctor Hernández, que él lo cita y él lo refiere a el libro de Karl Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Ah, que en Madrid, o sea, en castellano lo publica, una de las publicaciones donde él toma la referencia es de la editorial Biblioteca Nueva en el año no, 2010. sí, yo tengo, vamos, que tengo las obras completas, o sea que Bueno. no, Entonces él cita de esta lo tengo crítica de la localizado, filosofía sí. del Estado de Hegel, él toma la cita en las páginas 15-16. Sí, sí, muy ¿Vale? bien, gracias. Voy al tema de las imágenes. Entonces, sobre el tema de las imágenes. A ver, ya, bueno, yo diría, a ver, con perdón porque no me quiero meter donde no me llaman. En el catolicismo yo diferenciaría entre la religiosidad popular y la doctrina católica. Que creo que son dos cosas con una cierta diferencia. Y estas dos, dentro de lo que es la relación católica con las imágenes, se diferencian de la relación espiritual con los iconos. La forma en la que el icono, o sea, para mí, y me corregiréis, la relación del catolicismo con la imagen es más devocional. La relación con el icono del ortodoxo es más inspiracional. Hay matices importantes en la diferencia de relación con lo que la imagen aporta. Para mí los místicos se acercan más a la relación de los ortodoxos con los iconos que a la relación sobre todo, de la religiosidad popular con las imágenes. Y respecto del protestantismo, el protestantismo, aún que, por ejemplo, Lutero no es tan iconoclasta, es decir, no tiene un rechazo tan absoluto de las imágenes, y en las iglesias luteranas se pueden encontrar crucifijos, representaciones gráficas en cuadros o imágenes. Aquí en Madrid, en la iglesia alemana de la calle Castellana número 6, hay un pantocrátor precioso hecho de, ahí no me acuerdo cómo se llama, de piedrecitas pequeñas. Hecho, Pan de oro. ¿eh? Mosaicos. Mosaico, en mosaico, es decir, está hecho en mosaico, es una maravilla. Pero eso es más propio del luteranismo o del anglicanismo. Aunque lo mismo que hacía la relación dentro del catolicismo de las imágenes, para el protestantismo no es ni inspiracional ni devocional. Son simplemente el arte en general, es una forma de comentar la escritura. Al final tiene que ser una forma de comentar la escritura, es en relación a la escritura. Y aunque hay imágenes en las iglesias luteranas o anglicanas, también es distinto de la ortodoxia o del catolicismo. El protestantismo que yo represento, casi podría decir que es, pues sobre todo es muy el protestantismo francés y ginebrino, es muy iconoclasta. Nosotros no tenemos ninguna imagen ni ninguna representación, y a veces incluso eso ha ido en contra del desarrollo de las artes gráficas, ¿no? En general. Por ejemplo, nuestras cruces son siempre vacías, y la razón teológica es que insistimos más en el Cristo resucitado que en el Cristo de Viernes Santo, y por eso lo de la cruz vacía. Y cada vez tenemos en los funerales que decirle a las casas de los tanatorios que quiten
el crucifijo, y esto ha sido una pelea muy, muy histórica nuestra, y a veces de manera un poquito más de rechazo, o sea, de mayor rechazo, ¿no? Porque era algo muy impuesto, y entonces la identidad nuestra de este protestantismo suizo-francés es más de rechazo total de las imágenes, ¿no? Pero hay todo un movimiento de recuperación de el valor del arte y del valor de la expresión de las emociones, ¿eh? Ya os decía al principio en la cita de Marx que Lutero se sale de las emociones buscando otra relación del hombre con Dios que no esté basada en las emociones, ¿no? Entonces, este exceso de racionalidad que ha hecho un rechazo total de la imagen ha tenido una gran crítica también interna dentro del protestantismo, y hay ahora un diálogo más fluido con el arte y con la representación artística en general. Algunas iglesias no podían ni hacer vidrieras, ¿no? Lo cual es bastante común en iglesias protestantes de toda Europa o de todo el mundo en general, ¿no? Pero es este tipo de relación. Hoy en día mucho más fluida, menos iconoclasta en el protestantismo que yo represento. El protestantismo más conservador sigue siendo muy iconoclasta y le ofende mucho el tema de las imágenes. Simplemente una cuestión. Hay una capilla que se llama Capilla Ecuménica, creada por Mark Rothko, ¿no? Un pintor que es abstracto, que todas sus paredes, está en Houston, Texas, y entonces todas sus paredes son casi negras, y entonces pues se pretendía que todo eso era como una forma de, incluso se lo equiparaba en algunos ensayos con la noche oscura de San Juan de la Cruz y tal, pero quiero decir, meter algo abstracto, o sea, un arte abstracto que al mismo tiempo sugiere pues sentimientos místicos, inspiraciones místicas, o lo que tú decías de la cuestión inspiracional, que si el arte abstracto es inspiracional. Bueno, de hecho, Era yo te una... comento, ya que citas esta, nosotros recientemente estuvimos el mes pasado, estuvimos en una iglesia desacralizada en Alarcón, en la provincia de Cuenca, donde un autor ha dibujado, de hecho lo podéis buscar en Pintura Mural en Alarcón, se llama la web, podéis buscar la web, y donde ha pintado todas las paredes a partir de una cosmovisión, con el apoyo también de la iglesia, y la verdad es que disfrutamos mucho de esta experiencia porque es una experiencia realmente de inmersión en una obra de arte de ya una veintena de años, me parece, o algo así, y que va mucho en este sentido que dices, porque es muy abstracto, pero a la vez muy conmovedor, ¿no? Y está aquí al lado, en Alarcón. Bueno, aquí al lado, yo no sé dónde estáis cada uno. A mí me pilla cerca en Madrid. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Aprovecho para despedirme, que tengo que marchar, como he dicho, a otro encuentro interreligioso. Muchísimas gracias, Alfredo, y Gracias, daría José Luis. para hablar otro día sobre otros temas muy interesantes. Pero sí que te quiero preguntar ya, la frase esa, que también era el tema que me interesaba, el tema que a veces aduce de predestinación o no. Tú has dicho antes que lo importante es lo que cada uno, Dios es realmente. Yo me acuerdo la frase que tú sabrás por decirme exactamente de San Pablo, que dice: uno es el que siembra, otro el que riega, pero Dios es el que hace crecer. ¿Es algo así? ¿Lo ha dicho bien? Sí, 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 lo has dicho perfectamente. Eso lo Cuarta, dice Pablo en la carta a los Corintios ya, respecto de todos somos colaboradores de Dios. ya. Entonces, en ese caso, claro, fíjate que los musulmanes se dice que son predestinacionistas, también se acusa de predestinación a los protestantes, pero es que, en definitiva, todo el mundo tenemos que creer que es Dios el que nos está moviendo y que nos ha guiado a unos y otros aquí, el que nos ha dado la vida. Es como el sol, nuestro ejemplo baja y es el sol, que es el que da luz y calor. Pues si tú no abres las ventanas, no te entra. Entonces, dice: ámame para que yo pueda amarte. Si tú no me amas, mi amor jamás podrá llegar. Entonces, ¿hasta qué punto es Dios el que mueve todo y unos estamos creyendo en Él porque nos ha movido y otros, en cambio, no, porque Él no ha querido? Bueno, es difícil. Es una sábana que nunca te tapa arriba o abajo, la libertad humana o la omnipotencia Claro, divina.
Esto es lo mismo Es con un lo melón que que no quería abrir, pero es que me pica mucha curiosidad saber, por lo menos que me digas alguna cosa hasta sobre este esto es tema. lo mismo que respondía antes sobre el documento sobre la justificación de la fe. Sí, Colaboramos o sí. somos absolutamente pasivos y toda la iniciativa es de Dios. Vale, lo que pasa es que complicas un poco la cosa porque una cosa es la predestinación, es decir, Dios nos elige y entonces la iniciativa es totalmente de Dios. Ujú. Esto es muy, muy calvino y muy reforma protestante. Y un poco también calvino, pero de una forma digamos, más radical, está la doble predestinación. Más Es decir, radical que aún. la doble predestinación es la elección de los que se salvan y la condenación de los que en literatura del siglo XVI se llama de los réprobos, ¿no? Ah, esta insistencia en la doble predestinación es una cuestión más de la ortodoxia calvinista que nosotros no insistimos en esta cuestión. Nosotros insistimos en el valor de la elección y en la necesidad de una respuesta humana. Es en lo que nosotros insistimos. Pero es verdad que la iniciativa es de Dios, es decir, el abismo que nos separa de Dios desde nuestra condición humana siempre y en toda su distancia es superado solo por la iniciativa de Dios. Este es el planteamiento básico de la predestinación, ¿no? Desde otros puntos de vista religiosos, pues nosotros hacemos un cierto camino para alcanzar ese Dios que se nos acerca, ¿vale? Esto, Lo- esta diferencia, pues, tiene que ver con diferentes planteamientos de la religiosidad. Pero claro, es que hay una cuestión ahí, al final, yo creo que lo que confunde de la doble predestinación, por retomar toda la cuestión que planteas, es si toda la iniciativa la tiene Dios, cómo nosotros nos podemos, y todo el conocimiento lo tiene Dios, que no solo la predestinación, no es solo presciencia, ¿en qué medida nosotros podemos discutir algo sobre eso? Es ahí donde Karl Barth también dice, a nosotros el conocimiento nos alcanza al plano horizontal que antes decía, y en Jesucristo tenemos acceso a lo trascendente del plano vertical. Pero el planteamiento de la doble predestinación es un planteamiento que pasa solo en el plano vertical. Y nosotros lo confundimos, o sea, es un análisis filosófico solo del plano vertical. Nosotros lo confundimos y nos resulta agresivo cuando lo mezclamos con el plano horizontal. Es en este sentido donde tiene la complejidad. Pero es muy atrevido por mi parte intentar resolverlo aquí ahora, sobre la Vale, vale. marcha. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Luis. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar al tiempo de oración que lo va también a llevar Alfredo. Así que cuando tú quieras, Alfredo. Muy bien. Pues yo os había prometido un texto de un teólogo, eh, pero os voy a invitar a intentar cambiar primero de registro, ¿vale? Con una oración. Primero un tiempo de silencio, que yo interrumpiré con una oración y luego empezamos a desarrollar este momento en un tono distinto, ¿no? Tengamos un tiempo de silencio.
Nos ponemos en oración. Padre, te damos gracias por la posibilidad y la oportunidad de compartir en torno a la búsqueda de tu amor y de tu misericordia. Te damos las gracias porque tú has puesto en nosotros este anhelo que nos conduce a ti y que llama de nosotros hacia ti para que podamos trascender y superar nuestra propia condición, las limitaciones de la existencia humana. Danos, Padre, que este compromiso en el encuentro y en el diálogo nos enriquezca. Danos que este caminar conjunto ayude a construir un mundo mejor y danos que en todo ello seamos dóciles para tu guía y para tu misericordia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quería invitaros a este texto de Alexandre Binet. Un texto de Alexandre Binet que es de Suiza, pero antes quería leer unos versículos de, de la segunda carta a los Corintios, porque estamos en días, ahora al acercarnos a la Navidad, en los que no podemos dejar de pensar en todas las situaciones de conflicto y de incertidumbre en la que vive nuestro mundo, ¿no? Y cómo esas situaciones de conflicto y de incertidumbre, de genocidio incluso, o de caída de regímenes o de violencia como en Sudán, están marcando nuestro acercamiento a la Navidad. Y en particular, aún dentro de la gran geopolítica, la situación de las familias en toda la región de Valencia, ¿no? Y cómo se ha apoderado la desolación de esta situación, ¿no? Porque creo que nuestra búsqueda se concreta y se compromete en el acercamiento de los unos a los otros. Entonces Pablo en la segunda carta a los Corintios tiene estas palabras. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él es quien nos conforta en todos nuestros sufrimientos, a fin de que también nosotros podamos confortar a los que se hayan atribulado, compartiendo con ellos el consuelo que de Dios hemos recibido. Porque si bien es cierto que como cristianos no nos faltan sufrimientos, no lo es menos que Cristo nos colma de consuelo. Si nos toca sufrir, es para que redunde en ayuda y salvación vuestra. Y si recibimos consuelo, es para que también vosotros os animéis a soportar los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tiene pues una sólida base lo que esperamos con respecto a vosotros, por cuanto sabemos que si compartís nuestros sufrimientos, habréis de compartir también nuestro consuelo. Y dejamos un minuto para resonar esta palabra en nosotros. Compartir el consuelo.
Y el texto del pastor Binet dice así. Os lo he compartido en el chat del Zoom. La oración breve, el simple suspiro que un ser humano apenas creyente empuja, es en efecto el suspiro de Dios mismo. En la oración del cristiano es Dios quien se anima y se habla. Ah, dejad escapar de vuestra boca el nombre de Dios. Dejad escapar de vuestra alma una seria, una instantánea oración, un deseo. ¿Qué diría? Un suspiro. Ese suspiro de almas alarmadas sabrá bien encontrar su camino. No se perderá en la inmensidad del espacio. Llegará a su objetivo invisible. Ese suspiro sin nombre, tras un ser apenas nombrado, llegará hacia aquel que es el único bueno, el Dios que consuela. Y Dios llamará a ese suspiro oración. Y a esa oración poder. Y el poder de Dios cederá ante el poder que él mismo ha puesto en ese suspiro. ¿Y por qué no? Ese suspiro era él mismo. Él está obligado, ese Dios soberano, a amarse a sí mismo. No puede rechazar lo que viene de él, no puede rechazar lo que se ha pedido a sí mismo. Y es por lo que ninguna búsqueda de la que él es el objeto es vana. Será hecha a cada uno de vosotros a la medida de vuestra fe y de vuestro deseo, porque esta medida es exactamente la de la eterna voluntad de Dios. Y tenemos para concluir ahora 2 minutos de silencio y cerraré con una palabra. Infinitas gracias y que cada uno sea bendecido por Dios en sus caminos y en sus itinerarios de vida y de fe. Amén. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Que nuestra comunión aquí sea un reflejo siempre del amor de Cristo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.